Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por acudir a esta plática que espero sea interesante para todos. Aquí nuestra información vamos a estar brincando entre un documento que tiene un nombre muy interesante y que me encantó: la nanotecnología y la observación astronómica de lo invisible. Este material no es mío, es el material producido por un doctor que se llama Camilo, ¿qué dice acá abajo? Delgado. Camilo Delgado, de la Universidad de Ferrara, en Italia. Y entonces, queda claro, yo no soy el autor del material, simplemente lo investigué en internet, me pareció muy interesante y tomé algunas ideas del paper que publicó el doctor Camilo Delgado y me permito simplemente difundir esta información y narrarla para todos ustedes. Pasamos a la presentación PowerPoint, por favor, Juan Carlos. Y pues ponerle F5 para que se haga grande. ¿Alcanzan a ver bien? Sí, vamos a evitar hablar porque estamos grabando. Estamos grabando. Evitar hablar, por favor. Bueno, más bien al revés. Si hay alguna duda, alguna pregunta, es mucho más fácil si en caliente me preguntan algo, puedo tratar de aclararlo. En cambio, si nos esperamos hasta el final, pues a veces hasta ya ni nos acordamos. ¿Cómo los griegos podrían hablar del átomo si solo se observa ahora con tecnología electrónica? ¿Qué intuición o qué se imagina usted que les dio a pensar en el átomo? Ah, qué pregunta tan interesante. La voy a repetir porque no sé si en los micrófonos se haya percibido bien. Él pregunta que cómo es posible que los griegos y nuestros antepasados hayan podido hablar de un átomo cuando no tenían ninguna manera evidente de conocer la idea del átomo. Incluso ahora con nuestros aparatos más modernos, nanotecnológicos, tenemos dificultades para ver un átomo. El problema aquí es de que el concepto de átomo es una idea, no un objeto. Y entonces los griegos ya podían haber detectado de que tenía que haber un momento en el que si partimos la materia dejara de ser lo que es. Voy a tratar de aclarar este concepto. Si yo tengo un pedazo de madera y lo parto a la mitad, voy a obtener dos pedazos de madera. Si los vuelvo a partir a la mitad, voy a seguir teniendo madera cada vez más chiquita. Pero va a llegar un momento en el que tenga el pedazo más pequeño posible de madera, de tal forma que si lo parto, cada uno de los pedazos ya no son de madera. Silencio con el papel. No sé si me explico con este concepto. Sí. O sea, el momento de la indivisibilidad es cuándo puedo llegar. Si yo sigo partiendo a la mitad y obtengo dos pedazos de madera, los parto a la mitad otra vez y vuelvo a obtener dos pedazos de madera. Pero va a llegar un momento en el que llego a la partícula más pequeña posible de madera, de tal forma que si la parto, cada uno de los pedazos ya no son de madera. Por decir alguna tontería, hagan de cuenta que tengo un huevo de gallina y lo separo en clara y yema. En el momento en el que tengo la pura clara o la pura yema, pues ya no tengo un huevo. O sea, el concepto completo de huevo ya no es. O sea, cuando ya nada más tengo la pura clara de huevo, pues ya dejé de tener huevo. En ese momento es a lo que los griegos le llamaron átomo. Pero curiosamente, nosotros ya tenemos un concepto ligeramente distinto. Porque tenemos elementos y tenemos compuestos. Por ejemplo, el agua es H2O. Eso quiere decir que tiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Si yo las voy partiendo, tengo agua y agua. Y luego a su vez esta gota la vuelvo a partir y tengo agua y agua. Hasta que llega un momento en el que si lo parto, tengo hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Ese sería el momento crítico de los griegos cuando dijeron llegamos al átomo. Pero no, en realidad estaríamos llegando a la molécula del agua. A la molécula. Sí, porque cuando deja de ser agua, es cuando deja de ser H2O. Y aún así tendría yo átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pero nosotros podemos seguir partiendo el átomo hasta llegar a los protones, electrones, quarks,
neutrones, y piones, meones, etcétera. Hay una gran cantidad de partículas subatómicas. Me imagino que en una molécula del agua hay muchísimos átomos. Exactamente, en un mol de agua hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y el señor que descubrió este número se llamaba Avogadro. Y entonces el número de Avogadro me dice exactamente cuántas moléculas tengo en un gramo mol. Y bueno, eso es un principio básico de química que le llamamos estequiometría. Y cuando se descubrió este principio fue cuando la química dejó de ser alquimia y empezó a ser una ciencia propiamente hablando. Porque dijeron, ya no estamos jugando a los menjurjes, ya sabemos exactamente lo que estamos haciendo y lo que estamos produciendo. O sea, se vuelve un proceso científico. Pero esto que les estamos hablando, pues es como de 1630, más o menos. O sea, de allá para acá, al año 2018, ya llovió. O sea, ya hemos avanzado mucho. Pero sigamos a tratar de entender el título de esta conferencia. La nanotecnología y la observación astronómica del invisible. La primera palabrita digna del doctor Chunga es, ¿qué es la nanotecnología? Bueno, nanotecnología, para entenderla la vamos a partir en dos. Por un lado nano y por otro lado tecnología. Nano viene de como enano. O sea, estamos hablando de algo pequeñito, muy pequeñito, las cosas más pequeñas. Incluso lo que hablábamos hace un rato de moléculas y de átomos, son cosas demasiado grandes como para la nanotecnología. O sea, la nanotecnología es todavía más pequeña que partículas atómicas. Estamos hablando de partículas subatómicas, mucho más pequeñas. Estamos hablando de conceptos como la partícula de Dios, que estuvo muy de moda hace unos cuantos años porque en el laboratorio CERN, en Suiza, estaban descubriendo cuál era la partícula que generaba a toda la masa y a toda la materia. O sea, cuál era la partícula más pequeña que pudiera existir. Pero eso sigue siendo un concepto mental. Y por eso los griegos pudieron tenerlo antes, porque ellos tuvieron la idea. Ahora, de ahí a tener un acelerador de partículas grandísimo que pasa por 3 países, Suiza, Italia y Alemania, No, Francia. o Francia, tener un superacelerador de partículas para poder realmente tener en las manos lo que los griegos tuvieron en la mente. Miles de años, tuvo que haber avanzado mucho. ¿Y en qué ramas avanzamos? En la ciencia no, porque en la ciencia ya estaba la idea desde que los griegos eran griegos, o sea, ellos ya tenían la ciencia. Lo que hemos avanzado es en la tecnología. O sea, nuestros juguetitos fueron los que son diferentes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia de los griegos y la ciencia de nosotros? Los juguetes, los aparatos con los que contamos. O sea, la tecnología. Eso es lo que realmente ha cambiado. Y entonces, ¿cómo podríamos definir tecnología? La tecnología es el uso de los recursos para poder comprobar los procedimientos científicos. Entonces, tecnología es tener un telescopio, tecnología es tener un microscopio, tecnología es tener un acelerador de partículas, tecnología es tener un bolómetro. ¿Saben ustedes lo que es un bolómetro? Es algo para medir las bolas. No, lo vamos a ver al rato. El bolómetro es un aparato muy interesante que lo vamos a describir en este tipo en esta plática. Pero que es tecnología, o sea, finalmente es un juguetito. Este proyector, estas cámaras con las que estamos filmando, esta pantalla, no son más que tecnología, o sea, son juguetes, lo que los griegos llaman gadgets, o sea, juguetitos. Y eso es lo que ha cambiado. Ahora, hasta aquí estamos en la palabra nanotecnología, o sea, son los aparatitos que usamos para lidiar con cosas infinitamente pequeñas. Ahora, la observación astronómica del invisible. Aquí sí tenemos una contradicción. Si es invisible, ¿cómo la voy a observar? Pues radio, la oyen. El radio es una. Rayos. ¿Los rayos cuáles? Rayos X. Rayos X son invisibles, porque los rayos rojos y los rayos verdes, esos son visibles. O sea, los rayos, puede haber unos visibles y otros invisibles. Nuestros ojos son capaces de ver un rayo desde el rojo hasta el violeta. ¿Se acuerdan los colores del arco iris?
Sí. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Esos son los que podemos ver. Más abajo del rojo es invisible para nosotros y por eso le llamamos infrarrojo. Está por abajo del rojo y nosotros no lo podemos ver. Si agarramos el control remoto, clic, 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 le cambiamos a la tele, ninguno de nosotros puede ver el rayo que sale del aparatito y apunta a la tele. O sea, no lo vemos, es un rayo infrarrojo. Más arriba del violeta tenemos el ultravioleta, o sea, más allá del violeta, tampoco lo podemos ver. Los rayos de sol ultravioletas que nos queman la piel son invisibles para nosotros, no los podemos ver. Las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X, los microondas, las ondas del microondas con el que calentamos la comida en la cocina, todas esas son invisibles. Entonces, nosotros podemos observar astronómicamente el universo a raíz de cosas que no nada más son la luz visible. O sea, también podemos usar el espectro invisible. Y de eso se va a tratar. ¿Cómo vamos a utilizar nuestros juguetitos nanotecnológicos para poder ver cosas que están en el universo, pero que nos escapan y que realmente nuestros ojos no son tan buenos y no podemos detectar con nuestros ojos? Entonces, de eso se trata la plática de hoy. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Nada más un comentario. Adelante. Que lo que vemos, por ejemplo, lo que explicabas de la luz, es realmente el espectro, Se llama espectro visible. el espectro electromagnético. Y de hecho, lo que vemos, como mencionaba, se mide en nanómetros. Lo que los ojos humanos ven son de 400 a 700 nanómetros. Ajá. Es el tamaño de la longitud de onda. Y otra vez ahí viene la palabra nano, que Exactamente. quiere decir muy pequeño. En este caso, nanómetro es 10 a la menos 12 metros. O sea, Una 1 millonésima. millón de millones. O sea, 12 ceros. 6 ceros ya son millones. 3 ceros Una son mil miles. millonésima. 6 ceros son millones. 9 ceros son miles de millones. Se llaman picos, creo, ¿no? Es una billonésima, ¿no? Entonces, una billonésima latina, porque para los gringos, No. o sea, mil Trillonésima, millones ¿no? 9 ceros. ya es un billón para los gringos. Para Sí, nosotros sí. 1.000 millones son 1.000 millones. O sea, un billón para nosotros son 1 millón de millones. Exacto. Bueno, Para hacerlo un poquitito más sencillo, vale decir que es 1 milímetro dividido en 1 millón de veces. ajá, exactamente. Interesante, ¿no? Para ¿Ustedes hacerlo- se imaginan que un cabello es 1 millón de veces más grueso que un nanómetro? Suena cañón. ¿Perdón? Una pregunta. Sí. ¿Cualquier cuerpo en el espacio del tamaño que sea emite de alguna manera algún tipo de vibración o radiación? Sí, perceptible todos. para la Y tecnología? precisamente de eso vamos a hablar hoy. Los cuerpos más grandes que emiten radiación son los hoyos negros. Hay hoyos negros que son mucho más grandes que un sol. O sea, las grandes concentraciones de masa son tan grandes que tienen un poder de atracción tan grande que ni la luz se puede escapar. O sea, tienen más gravedad que un sol. Imagínate que el sol, que tiene la gravedad como para tenernos a todos como tontos girando alrededor de él, y no solo nosotros, todo el sistema solar está girando alrededor del sol por la fuerza de gravitación del sol. Imagínense que tuviera más masa que ni la luz pudiera salir del sol. Si se imaginan ese cuerpo con masa tan grande, que es mucho más grande que la masa de una estrella, eso es un hoyo negro. Y de eso vamos a hablar. ¿Y cómo vamos a detectar los hoyos negros? A raíz del espectro invisible, o sea, del infrarrojo, del ultravioleta, del rayos X, etc. De eso, Con los de nuevos eso es la juguetes, plática de hoy. con los nuevos juguetes. Con los nuevos juguetes. Y les voy a enseñar fotos de los nuevos juguetes con los que estamos jugando ahora. Pues ya platicamos un chorro y no hemos pasado la primera lámina. Ese es el título. Apenas ¿Le dan a la que sigue, por favor, Juan Carlos? Me gusta empezar con una frase de Carl Sagan, gran maestro. Carl Sagan, más que astrónomo, un buen filósofo. Y ha sido una de las personas, junto tal vez con Julio Verne, que más nos han abierto la imaginación. Porque es la imaginación la puerta
para después tener desarrollos científicos que después se vuelven en desarrollos tecnológicos. Si no tenemos primero una gran imaginación, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces Carl Sagan, desde mi punto de vista, al parejo que Julio Verne, nos iluminó el camino, porque fue la persona que primero tuvo la imaginación y dijo, oigan, ¿y qué tal si? ¿Y se imaginan si pasara tal cosa? Y esas preguntas son las que estimulan al científico y son las que nos llevan hacia los descubrimientos más importantes. La frase de Carl Sagan a la que estamos hechos, Carl Sagan dice, hubo un momento en el Big Bang donde todo el universo estaba concentrado en un punto y ese punto por alguna razón que desconocemos explotó y de ahí empezó a expandirse todo el universo, nosotros incluidos. Si todo estaba concentrado en un punto, nosotros estábamos ahí adentro de ese punto. Nuestros genes, nuestro DNA, nuestra información, todo lo que nosotros somos ahora provienen de ese punto. Y entonces somos hijos del Big Bang. Y si somos hijos del Big Bang, quiere decir que yo, ustedes y esta silla están hechas de polvo de estrellas. Del polvo que se derivó de la expansión del punto del Big Bang. Todo, absolutamente todo proviene de allí. No hay ninguna otra fuente de materia. Todo viene de allí. Y entonces nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Interesante. A mí me parece muy interesante que nos lo planteen desde ese punto de vista. Porque sobre todo durante muchos años, cuando se decía que la Tierra tenía que estar en el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, era porque decían, siendo el hombre el principal objeto de la creación, todo el universo tiene que estar girando alrededor del hombre. Y de repente sopas, ¿qué crees? No, no estamos en el centro. Ni siquiera estamos cerca del centro. Y además somos lo peor de la creación a nivel de cuidar el planeta. De hecho, somos los únicos seres de la creación que somos capaces de contaminar al universo. Ningún otro ser de la creación es capaz de contaminar. ¿Conocen ustedes algún delfín que tire basura? No. Bueno, ¿Conocen algún otro ser que cause deterioros ecológicos? No, ninguno. Somos los únicos. wow. Y ya, Qué asco. somos grandiosos. O sea, solo nosotros le podemos dar en la torre al universo. Y para eso sí podemos. A una parte del universo, no a todo el universo, ¿eh? ¿Quién sabe? No, Hay no gente puedo muy tener creativa. tanto alcance. Bueno, entonces Carl Sagan en la serie Cosmos dijo esta frase, estamos hechos de polvo de estrellas. Pero luego después, entre las otras cosas, dicen, ¿y este polvo de estrellas cómo está hecho? ¿De qué átomos están formados? Y entonces resulta que nuestra tabla periódica de los elementos es muy similar a la tabla periódica de los elementos del universo. Nosotros hemos identificado cerca de 114 o 115 elementos que están puestos en la tabla de Mendeleev, de la tabla de elementos de la naturaleza. Y absolutamente todas las sustancias son compuestos girados a partir de esos 114 elementos. Como quien dice, tenemos un alfabeto de 114 letras y todas las palabras que se puedan formar con esas 114 letras son las palabras que existen. Así tenemos un universo formado con 114 elementos. Las combinaciones de esos 114 elementos dan como resultado nosotros, ustedes, ellos, esta silla, esta proyección, la luz inmaterial, la mesa material tangible, lo tangible y lo intangible. Pero, continuando con Te eso, escucho. una pera que nos comemos, lo mismo que una computadora, Ajá. es lo mismo. Sí. Desde el punto de vista de qué estamos hechos, estamos Nosotros, hechos, Yo no sé, tampoco no sé qué sabe. o sea, todos estamos hechos de polvos de estrellas. Y estos polvos de estrellas están hechos de combinaciones de 114 átomos. Sin embargo, en la naturaleza los encontramos únicamente 114. Perdón, no oigo por el ruido. En la naturaleza no están los 114 presentes. No, se han logrado de hecho, sintéticamente. como unos 20 son efímeros y fugaces. O sea, los que están hasta abajo de la tabla periódica de elementos
Bien del uranio. Así es. Tienen una vida útil nanosegundos. de nanosegundos. Nanosegundos. Y se pierden. O sea, son materias tan inestables, por lo menos en la superficie terrestre. Sí, se han logrado sintéticamente. Sí, pero se cree que en el interior, en el centro de una estrella o en el centro de una galaxia pudiera haber condiciones como para que exista. Para que haya trazas hasta ese Exactamente. nivel de densidad. Pero, pregunta, cuando eso se pierde, realmente se transforma, porque no se pierde, ¿verdad? Se transforma. Bueno, hay varios principios. Aquí hay un principio que primero el señor Lavoisier decía: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego llegó otro señor, Newton, que dijo: ah, qué curioso, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y luego llegó otro señor, Einstein, que dijo: ¿qué crees? Puedo cambiar materia en energía y energía en materia. Y entonces los principios de conservación de la masa como tal y los principios de conservación de la energía como tal se vinieron al traste. Ahora, resulta que tenemos una combinación de masa y energía que sabemos que perdura. Pero sí podemos convertir masa en energía y energía en masa. Ese es el principio de Einstein, que viene a contradecir, en cierto modo, el principio de la conservación de la masa de Lavoisier y el principio de la conservación de la energía de Newton. O sea, cuando Einstein dice: espérate, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, Lavoisier y Newton se quedaron así como diciendo: no me hiciste mucha gracia, ya me estropeaste las teorías. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, pero sí podemos decir que hay un principio básico de conservación. De hecho, en la plática de toroides precisamente hablamos de que el universo mismo está generándose, destruyéndose y volviéndose a generar constantemente. O sea, somos una fuente a nivel de universo donde se está produciendo materia nueva en todo momento y se está consumiendo materia vieja en todo momento. Nos estamos reciclando constantemente. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Para eso hemos encontrado que en las estrellas lejanas y en las galaxias más lejanas existen algunas estructuras moleculares que aquí les llamamos nanografenos. El nanografeno es un isótopo del carbono. Entonces, vamos tratando de entender qué es esto. Cada vez que hablemos de fullerenos o de nanografenos, estamos hablando del átomo del carbono, que es un átomo que básicamente tiene 4 electrones en su última órbita y por lo tanto 4 resulta que tiene una estructura molecular altamente combinable. Y es precisamente lo que da origen a poder crear lo mismo una estrella que un planeta gigante, un planeta pequeño o un satélite, la masa oscura o la masa iluminada. O sea, todo lo que existe en el universo se puede crear a partir de estos nanografenos. Y cuando estos nanografenos se pueden reproducir aquí a nivel de la Tierra, y resulta que tienen unas propiedades muy buenas. Por ejemplo, la fibra de carbono es más dura que el acero. Entonces la raqueta de Sampras o de este señor que está volviendo a ser el número 1 del tenis, ¿cómo se llama? El suizo, Federer, tiene una raqueta que está hecha a base de fibra de carbón que es más dura que el acero y más ligera que el acero. Y dicen, ¿cómo que está hecha de grafito? Pues sí, está hecha de grafito, pero el grafito es eso que tiene adentro los lápices y que se usa para escribir y que se desmorona con los dedos. Ah, pero cuando tiene la estructura molecular de nanografeno, resulta que toma una dureza y una elasticidad increíble y sin par. Y entonces esto es una de las cosas que estamos usando de nuestra observación científica del universo para poder construir materiales increíbles del planeta Tierra, que nos permite hacer edificios más altos y más resistentes a temblores, vehículos que pueden salir de la atmósfera y regresar sin quemarse, una gran cantidad de aplicaciones se están pudiendo lograr a base de la observación de las moléculas que existen fuera de la Tierra. Sí, porque los enlaces que tiene. Precisamente es la estructura, es la manera como se ensamblan los átomos, que provocan una simetría geométrica de tipo fractal que le da una gran resistencia y ligereza al mismo tiempo. Es un supercristal, es un cristal hecho de cristales. Es una maravilla lo que
lo que hacen estas moléculas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay muertos en el camino? Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, ya hemos dicho que ¿por qué necesitamos observar astronómicamente a partir de lo invisible? Quiere decir que nosotros, nuestros ojos, el problema no es el universo, el problema somos nosotros. Y más yo, que estoy más ciego que un topo. O sea, si de por sí una persona normal le cuesta trabajo ver a simple vista o con un telescopio rudimentario, ver lo que está pasando en las galaxias o en las estrellas más cercanas a la Tierra, ahora imagínense un miope como yo, estamos amolados. Y luego, ¿qué pasa cuando queremos ver cosas que están más lejos? Muchas de las estrellas que nosotros vemos en nuestro panorama nocturno, pues es lo que está más bien cerca de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Pero si queremos ver cosas que están hasta el otro lado del universo, uno podría decir, oye, si algo está a 100 años luz, lo que yo estoy viendo ahorita es historia. O sea, lo que está entrando por mi telescopio y en mi retina es lo que pasó hace 100 años. O sea, estamos viendo historia. Entonces, las limitantes, en primera, de nuestra retina, de nuestros ojos, las limitantes de nuestros aparatos, las limitantes de nuestro espectro visible, que nosotros solo podemos ver del naranja al violeta, nada más. Solo vemos un cachito de la película, pero en realidad el universo está funcionando en rangos mucho más abiertos y en distancias mucho más grandes. Y es por eso que nosotros somos incapaces de ver lo que realmente está pasando allá afuera. Y por lo tanto tenemos que inventar otras maneras de percibirlas. Nuestros ojos, no. Aparatos ópticos como el telescopio, etcétera, pues sí ayudan un poquito, pero no mucho, porque siguen en el mismo espectro del naranja al violeta, y además siguen dentro del rango de acción de lo que está relativamente cercano a la Tierra. Lo que está muy lejano no lo vemos. Y lo que está pasando a nivel de frecuencias de radio o de frecuencias de rayos X, no lo percibimos. Pero el problema somos nosotros. O sea, somos nosotros los que no somos unos perceptores perfectos. ¿Sí? ¿Pasamos a la que sigue? Bueno, ya hemos visto que muchos de los avances que nos sorprenden, de que ahora el celular fulano que es capaz de filmar esta plática y mandarla por internet y todos los juguetitos nanotecnológicos, cada vez son más los juguetes que provienen de la ciencia de lo pequeñito, de lo más ínfimo. O sea, es la nanotecnología la que hoy por hoy nos está haciendo brincar completamente diferente del siglo XX y mucho más diferente del siglo XIX. Les voy a contar una anécdota. Mi papá nació en 1917, en San Ángel. No había luz eléctrica, no había autos de motor. Las lámparas en la calle, había un lamparero que iba las tardecitas y las prendía, y en la mañana pasaba y las apagaba. Eran lámparas de gas las que estaban arriba de los postes, y iban a caballo. Y luego, si uno se quedaba bien borracho, pues no importaba, porque se trepaba en el caballo y el caballo ya sabía el camino a casa. Ahora a ver que su coche los lleve. A ver. Para cuando mi papá murió en el año 2000, el hombre ya había llegado a la luna. Y una vez platicando con él, me decía, la época del transporte a caballo empezó realmente antes del año 1000. No, mucho antes, en la época de Jesús, en el año 0, ya se usaba el caballo como transporte. En 1900 se siguió usando el caballo como transporte, 20 siglos después. En el siglo XX, ¿qué transformación hubo? Completamente distinto, ya no hay caballos en la calle, observen, salgan a ver, busquen uno, no hay. Bueno, pues lo que está pasando en los 17 años o 18 años que llevamos del siglo XXI ha sido más acelerado todavía. O sea, lo que no había cambiado en 20 siglos, de repente empezó a cambiar a una velocidad vertiginosa. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos llegando a un momento en que los millennials, nuestros hijos,
que ya nacieron con un internet en las manos, no pueden imaginarse lo que nosotros vivimos. Yo estaba en la universidad en el año de 1975 y no había calculadoras de mano, no había control remoto, no había teléfono celular. Una cajita con botoncitos no existía, no había. Y hoy mis hijos no pueden imaginarse la vida sin lejos de su celular o de su Game Boy. ¿Qué está pasando? Los avances nanotecnológicos nos están sobrepasando. Cada vez son más y más y más y más rápidos y mejores, y todos por el conocimiento cada vez más profundo del átomo y de lo que está pasando a nivel infinitamente pequeño. Esa ha sido la gran diferencia entre el siglo XXI y todos los siglos anteriores. ¿Dudas? En un teléfono celular cabe perfectamente toda la información de las computadoras que estuvo. ¿Sabes por qué no lo hace más chico? Porque te sería difícil estarle picando. Sí, sí. Pero lo que quería O sea, comentarles, porque podría ser infinitamente pequeño, ¿eh? en un teléfono cabe ahora todo lo que estaba para el vuelo a la luna en 5 pisos, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota que me llegó por un meme, no sé a quién le pasó. Pero está un señor y le dice a su hijo, hijo, pásame el directorio telefónico. Y entonces el hijo empezó a decir, ay papá, ya estás ruco, ¿cómo el directorio telefónico? Ya todos usamos el iPhone, a ver, ten el iPhone. Y entonces dice el señor, 5 minutos después, el iPhone está roto, la araña está muerta y mi hijo está llorando. O sea, yo quería el directorio telefónico para matar la araña. Llega mi hijo y me dice, no, no seas obsoleto, ten el iPhone. Sale pues con el iPod. Y entonces ahora el iPod está roto, la araña está muerta y mi hijo está llorando. Bueno, perdón por este mal chiste. Ahora, una pregunta. Se dice que estamos en la otra, ya en la era de otra, ¿qué revolución? Como la revolución industrial. Pero ahora es la revolución del conocimiento, ¿no? Ajá, es la tercera, ¿verdad? No, ya es como la cuarta. Hubo un libro muy bueno de Alvin Toffler que se llamó La Tercera Ola. Pero ese libro lo publicaron en 1970. Y la tercera ola era la ola de la información. Ya en 1970 Alvin Toffler empezó a pronosticar que iba a haber cambios muy fuertes porque iba a ser más importante saber las cosas que poderlas hacer. Mientras que en la revolución industrial lo importante era poder hacer las cosas. Pero ahora ya pasamos de esa tercera ola, yo creo que ya estamos en la cuarta o la quinta, ¿no? Que ya es la del internet, la de la información, al instante, la yema de tus dedos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, okay. Una pregunta que no es científica, pero que creo es importante. ¿Se ha transformado el amor o la manera de amar o Sí, definitivamente. las relaciones interpersonales? No, definitivamente, claro que sí. El amor es una relación entre personas. Es un aspecto altamente relacionado con nuestra capacidad de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos aparatos que funcionan como extensiones de nuestro cuerpo, entonces, al yo tener un celular en la mano, yo puedo comunicarme con mis hijos, aunque mis hijos no estén aquí, puedo comunicarme con mi esposa, aunque no esté aquí, etc. O sea, nuestra capacidad de comunicación ha aumentado. Ahora, ¿hasta qué punto usamos esa capacidad de comunicación para fomentar el amor? Yo siento que aquí son dos terrenos distintos. Había el que preguntaban, oiga, ¿usted cuando hace el amor habla con su mujer? Y contestaban, pues hay un teléfono cerca, ¿por qué no? Sí. El asunto es, el hecho de que tecnológicamente tengas mayor capacidad de comunicación, hace que verdaderamente aproveches eso para lo que es realmente importante. Te pregunto, si estás en una relación familiar a la hora de la comida, con tu esposa y tus 2 hijos, y todos están con la nariz metida en el celular, ¿están conviviendo en familia? No. ¿Está mejorando la relación amorosa? No. Entonces, por un lado la tecnología va Ventajas y desventajas. en ciertos caminos, pero el amor es la capacidad que tengas para comunicar y expresarte con un ser querido. Espero que lo hagas en vivo. Hubo una película muy buena que se llamaba El Dormilón, de Woody Allen,
de un cuate que se le complica la apendicitis y entonces deciden congelarlo para ver si en el futuro encuentran una solución para el problema. Y entonces en el año 30.000 lo despiertan y resulta que ya no hacen el amor las personas. O sea, ya todo es virtual, todo es vía computadoras, etcétera. Y este cuate les enseña a hacer el amor físicamente y en persona y vuelve una revolución tan increíble hasta que todo se vuelve un cuate peligroso para la sociedad, hasta la desestabiliza por completo. Pero les recomiendo que vuelvan a ver esta película, es como de 1972 aproximadamente, Woody Allen haciendo una sátira de hacia dónde vamos, cómo conforme avanzan nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades humanas, amorosas, sentimentales, se están deteriorando. Entonces yo siento que siempre vamos a encontrar un modo de equilibrarnos, tarde o temprano. Ojalá. O será el fin de la humanidad, ¿no? Porque si somos incapaces de relacionarnos con nuestra pareja, pues se pone en peligro una de nuestras funciones más importantes, que es la de reproducción. Yo actualmente voy mucho a un parque en las noches Ah, a hacer fotografía de un mural que está haciendo un artista. Y veo jovencitas con 2, 1, 4 y hasta 8 perros. Y me pregunto, ¿qué me está diciendo? Échame los perros. O me está diciendo, no me interesas, me interesan más los perros. Ya no quieren tener hijos. Es un caso de autismo. Autismo sociológico de humor. Muy bien, entonces, para poder observar lo invisible tenemos que echar manos a aparatos de radio, a detectores de infrarrojo, sobre todo detectores de vibraciones de moléculas que están pasando allá lejos. Resulta que estaba yo diciendo hace un rato que la materia se está produciendo en todo momento. O sea, por un lado, la teoría del Big Bang dice, toda la materia se produjo en el momento del Big Bang. Y los demás no somos más que herencia de esa materia que se produjo en ese momento. Pero ya hay nuevos pensadores, sobre todo en la teoría de cuerdas, y nuevos físicos cuánticos, que están diciendo, no, espérate, la masa se está produciendo en todo momento, y la masa se está destruyendo en todo momento. O sea, tenemos fuentes y sumideros. Todo el tiempo se está generando materia nueva, y todo el tiempo se está destruyendo materia anterior. Cuando la masa queda atrapada en un hoyo negro, adiós, bye bye. Adiós, se lo chupa la bruja, se muere cierta materia. Pero hay otras fuentes, lugares de la galaxia que se han descubierto donde es lo contrario de un hoyo negro. O sea, son fuentes donde se está generando materia nueva. Y al generarse esa materia nueva, vibra, cruje, se sacude y genera fenómenos. Estos fenómenos transicionales, rotacionales y vibracionales son moléculas que están presentes en regiones donde se están formando estrellas nuevas. Hay fábricas de estrellas. Y estas fábricas de estrellas hacen ruido. Y nosotros somos capaces de percibir ese ruido si tenemos los juguetitos adecuados. Eso es lo que nos está diciendo el autor de este artículo. Nubes moleculares. Sí, exactamente. Pasamos a la que sigue, por favor. Se desarrollaron algunas misiones espaciales como esta, la sonda Spitzer. La sonda Spitzer fue precisamente organizada para detectar estas zonas de generación de nuevas estrellas. O sea, porque este es un paradigma completamente nuevo. Cuando están diciendo, oye, espérate, las estrellas no fueron creadas en el momento del Big Bang. Porque esa teoría del Big Bang dice, todas las estrellas que existen ahora se generaron al primer milisegundo después del Big Bang. Y lo que está pasando es que son las mismas que estamos viendo ahorita. Pero este nuevo paradigma dice, no, hay fábricas de estrellas. Hay galaxias que están embarazadas y que están produciendo estrellas en nacimiento y que tienen dolores de parto y que gimen, crujen y vibran. Y que eso está generando una huella y que nos está diciendo en qué porciones del universo se está generando materia nueva, nuevas estrellas, nuevas galaxias, nuevas nubes moleculares.
Y entonces, para poder detectar este tipo de fenómenos, se hizo la sonda Spitzer, se dotó de una gran cantidad de instrumental, sobre todo de tipo nanotecnológico. Vamos a hablar un poco más adelante de estos aparatos que vienen en la sonda. Y esta sonda pues empezó a mandar información a la Tierra y resulta que esta información es increíble. Y entonces se está volviendo a generar el efecto de Tycho Brahe y Kepler. Johannes Kepler hizo las 3 leyes de la rotación de los astros alrededor de su Sol y dijo todas las órbitas eran elípticas, las elipses barrerán áreas iguales en tiempos iguales y además el cuadrado de los tiempos de rotación son proporcionales a las distancias con el eje, etc. Las 3 leyes de Kepler. Pero Kepler sacó estas leyes observando los datos de Tycho Brahe. Resulta que Tycho Brahe fue la persona que dijo, pues yo no sé qué significa esto, pero lo apuntamos. Y esto de allá, pues no sé qué significa, pero lo apuntamos. Y esto de acá, y órale, no, nunca lo había visto, pero lo apuntamos. Y Tycho Brahe se llevó toda una vida observando y apuntando, observando y apuntando. Y jamás le cayó el 20 de qué era lo que estaba observando, pero lo apuntó. Y le llevó la vida y se murió. Y años después llegó a las manos de Johannes Kepler todo el escrito de Tycho Brahe. Y fue el que lo empezó a ver y dijo, órale, ¿ya viste? Mira la ecuación del elipse, mira la ecuación del periodo del elipse, mira, bla, bla, bla. Y entonces Johannes Kepler llegó a la conclusión de sus 3 leyes de la gravitación universal y de la rotación universal gracias al trabajo de Tycho Brahe. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo hay un científico hoy en día en Hawái que está captando toda esta información y la está asentando en grandes bases de datos. Y él dice, yo no sé qué signifique, algún día llegará alguien y nos lo explicará, yo por lo pronto le tomo la foto, lo guardo, lo veo, lo observo, lo escribo. Ese es el mismo fenómeno y está volviendo a suceder. ¿Pasamos a la que sigue? Yo creo que esto ya está súper platicado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Lo más importante de ver cómo es que se está generando materia nueva es tratar de entender, bueno, ¿y nosotros cómo fue? O sea, resulta que yo desde aquí veo cómo se están generando planetas nuevos y me hago la pregunta, ¿a mí me pasó igual? O no, a mí me trajo una cigüeña de París. O sea, una de las preguntas más inteligentes es, si ya estoy observando lo que le pasa a los demás, puedo empezar a inferir que a mí me pasó lo mismo. Y entonces están saliendo nuevas teorías acerca de cómo fue que nuestro propio planeta creció. Lo que vamos a ver ahora, vamos a pasar al PDF, al artículo original, pero antes de que pases, observen esto. Vamos a ver una nebulosa, una nube molecular, se llama nebulosa, que se llama Barnard 68, y la vamos a ver en 2 fotografías. Una fotografía con luz normal y otra fotografía en el infrarrojo cercano. O sea, con rayos invisibles para nuestra retina, pero que sí les puede ver una cámara infrarroja. Entonces pasamos por favor al artículo. Es este artículo, un poquito más abajo. Este es el paper tal cual, de donde saqué toda la información que les estoy platicando. Un poquito más abajo. Estas 2. ¿La puedes subir aquí? Esta es la nebulosa Barnard 68. A la izquierda con luz natural y a la derecha con infrarroja. Sí, está ahí, ¿no? Sí. Déjame levantarla. El espectro visible a la izquierda y el espectro infrarrojo a la derecha. Aparentemente es la misma foto, pero quiero que vean esto.
¿Ven aquí un punto rojo? Ajá. Y varios. Acá no está. Ujú. En infrarrojo, rojo significa caliente. Ajá. O sea, cuando nosotros vemos una fotografía infrarroja, lo que estamos viendo no son los colores, son las temperaturas. Entonces resulta que aquí tenemos un punto extremadamente brillante, que prácticamente es frío. Tiene una gran cantidad de luz visible, pero muy baja temperatura. Por otro lado, tenemos aquí un punto rojo que es altamente caliente, que corresponde a este. Pero hay un problema ahí. Hay varios. En realidad, la estrella brillante que está cercana a esa nube molecular, en la escala que está en infrarrojo, no entra dentro del cuadro. Tienes toda la razón, ¿sí va? Sí, Porque este pico de aquí, aquí está muy cerca. Está como Sí, que no, está fuera del O cuadro. sea, como que Debería estaría estar por ahí. acá, ¿no? Sí, Ahí. como que tiene un mayor zoom. Salió de cuadro. Tienes razón, Luis Miguel. Sí, muy Gracias. Pero este rojo con este de acá sí es una clara diferencia, ¿no? Debería estar adentro. Ahí no está. No tienen un dulce porque me bajó un poco la presión. Hay una... ¿Perdón? No, es algo particular. Ah, ok. Comparar estas dos fotografías me trae a la memoria una escena de la Guerra de las Galaxias en las que el planeta donde se está construyendo un ejército de clones, por motivos de seguridad, lo desaparecieron del mapa. Y entonces llega una vez el Jedi a hablar con el maestro Yoda y le dice: Maestro Yoda, ¿cómo puedo encontrar un planeta que no está en el mapa estelar? Y uno de los aprendices de Jedi, uno de los niños, le dice: pues observa los campos gravitacionales. Si las cosas empiezan a girar alrededor de un hueco, resulta que ese hueco no está tan hueco. O sea, tiene que haber algo. De algún modo, esta semiluna oscura que hay aquí, que es medio rojiza, y esta que se ve acá en negro, significa algo. Ahí está pasando algo. No lo veo, pero tengo indicios suficientes para creer que en esa zona, en la nebulosa Barnard 68, algo está pasando. Y lo más probable es que ahí haya una fuente de nuevas estrellas. O sea, una gestación de estrellas. Sí, porque está puntualizando concretamente cúmulos, digamos, infrarrojos, cúmulos infrarrojos. Que lo que me están diciendo es temperaturas. O sea, es otro tipo de información. Ahora, si esta la contrastamos con otra foto tomada con rayos X y con otra foto tomada en ultravioleta, etcétera, y después superponemos todos los planos, empezamos a ver que lo que no ven mis ojitos es mucho y muy importante. O sea, puedo estar observando lo invisible astronómicamente. Pero para eso necesito juguetitos, necesito cámaras especiales, necesito lentes especiales. La nanotecnología fue la puerta que me permitió empezar a ver lo que hasta hace poco tiempo estaba vedado para nosotros. No lo podíamos ver. Eso es consecuencia de los nuevos juguetes. Mira, la diferencia entre el visible y el infrarrojo también. Hacia las 9 en el reloj vemos dos estrellas. Estas dos, ¿verdad? Esas dos que están acá también, pero no más cerca. Esas. Son estas, ¿no? Esas dos. Sí, es que hay un corrimiento hacia la izquierda. Sí, es la escala nada Sí. más. Pero sí es interesante porque incluso la estrella brillante que está ahí podría ser muy especial también si hubiera entrado en la imagen. Sí, este arco aquí Sí. debería aparecer por acá. Está fuera también de cuadro. Sí, está Sí, fuera. creo que el zoom, Bueno, nada más entra una. Nada más entra El una. hueco oscuro es más grande, quiere decir que la Y foto lo la tomaron azuloso. más cerca a la de la derecha. Esta está roja. Viene equivalente. Bueno, nosotros somos unos neófitos y estamos apenas observando
lo que el autor de este artículo nos está poniendo como evidencia, de que al contrastar el espectro visible con el espectro no visible de la misma región astronómica, nos permite llegar a inferir que están sucediendo cosas que si no tuviéramos estos juguetitos no tendríamos ni idea de que están sucediendo. Sí, la cantidad de información que te brinda esta. Es como, por posibilidad. ejemplo, cuando observamos el Sol, cuando lo vemos en la longitud de onda visible, que lo ves blanco, pero cuando lo ves a través de un filtro hidrógeno alfa, ves todo el brillo del hidrógeno, todas las características del Sol. Curioso que de eso vamos a hablar justo ahorita. Vamos a hablar del deuterio, que es un isótopo del helio, donde... No estás adelantando, es que precisamente es el tema. O sea, sí, como es el tema, tú estás atando cabos y estás diciendo... Luego entonces, pero este señor Camilo Delgado anda más o menos por esa misma línea de pensamiento. ¿Podemos regresar a la presentación, PowerPoint, Juan Carlos? Sí, tienes razón. Porque el Sol solo vemos el 42%. Imagínate. Ok. Del Sol. Estamos aquí. Acabamos de comparar las imágenes de la nube molecular Barnard 68 en el espectro visible por un lado y en el infrarrojo cercano por el otro. Pasamos a la que sigue. Resulta que otra de las ramas de la astronomía moderna es el de descubrir si existen otros planetas Tierra, entre comillas, que pudieran ser habitables o que de alguna manera tengan características similares a las que hay en la Tierra, porque probablemente si existe vida en algún lugar, en esos planetas supertierras o planetas que también los llaman exoplanetas, o sea, que son planetas que están fuera y muy lejanos, por fuera del sistema solar, pero que presenten de alguna manera condiciones similares a las de la Tierra y que probablemente hayan podido germinar vida de la misma manera como se germinó en la Tierra. Entonces, eso es otra línea de investigación. Y entonces, curiosamente, encontraron un objeto celeste que pues dijeron, bueno, ¿y esto qué es? No es planeta, pero tampoco es estrella. Es más grande que un planeta, pero más chico que una estrella. Y por cierto, no tiene luz propia. Y entonces a estos objetos celestes les llamaron enanas cafés o enanas marrón. En inglés, brown dwarf. Dwarf, más que enano, que es como... Enano, Enano, sí, es eso. Entonces, ¿cuáles son las características? Vamos a hablar unas 2 o 3 láminas acerca de estos cuerpos celestes que se llaman brown dwarfs o enanas cafés o enanas marrón. ¿Pero cómo hallaron esa enana entonces? Fue por casualidad. Pero estaban observando otras cosas cuando de repente dijeron, bueno, y precisamente estaban comparando fotos luminosas con fotos no luminosas, como las de hace un rato, y entonces encontraron con que había objetos de masa suficientemente grande como para salir en la foto no visible, pero que no tenían luz propia como las estrellas y por lo tanto no estaban reflejadas en la foto de la luz normal. Pero no pueden haberla encontrado, como mencionaste, en base a los cambios gravitacionales, como hallaron al final. No, más bien fue comparando la foto de lo luminoso con lo no luminoso. Al superponer las dos fotos dijeron, espérame, aquí hay una masa gravitacional muy grande, pero que no aparece registrada en la foto de la luz. Pudiera ser por su campo gravitatorio, pudiera ser por su radiación infrarroja, pudiera ser por diferentes razones. Pero por su estado evolutivo también. Por su estado evolutivo. Como una enana blanca. Nada más que las enanas blancas sí tienen luz propia. No, pero me refiero a un estado avanzado de una enana blanca. Sí, por ahí más o menos es lo que se piensa que puede ser. Lo que dicen es, básicamente esto, me voy a adelantar un poquito a lo que viene adelante. Resulta que si un punto empieza a concentrar masa, eventualmente va a llegar a ser un hoyo negro. O sea, cada vez que atrae masa y se la pega, atrae masa y se la pega, atrae masa y se la pega, aumenta su masa y por lo tanto aumenta su capacidad de atracción y esto se vuelve como una bola de nieve y más atrae y pueden llegar eventualmente a ser un hoyo negro. Pero el asunto es que cuando todavía son planetas y empiezan a atraer, llega un momento en que tienen tanta concentración de masa que los átomos de helio
se funden. Eso es como prender el foco. Y a partir de ese momento eres una estrella. Hidrógeno, particularmente deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno. Resulta que cuando los dos átomos de hidrógeno están tan unidos gravitacionalmente que se funden en uno solo, se encienden por fusión. Un hidrógeno molecular. Eso es como prender el foco. Esa es la diferencia entre un foco prendido y un foco apagado. Lo que dicen es, una estrella, una enana café, es un cuerpo que ya tiene tanta masa que ya pudiera ser estrella. De hecho, ya tiene planetas girando alrededor de él. Pero todavía no se prende el foco, todavía no es estrella luminosa, porque no ha llegado a tener la cantidad de masa suficiente como para que los átomos de helio estén íntimamente pegados uno con el otro. Ahí está la disyuntiva. Puede ser el antes o puede ser el después. Puede ser que ya estemos hablando de una estrella que ya fue. Me encanta platicar. Más bien me inclino a pensar yo que es una estrella que ya fue. Puede ser una estrella que se está posterior a la apagando. enana blanca. O un planeta que está en camino de volverse estrella. Exacto. Esa, por ejemplo, ese descubrimiento del 95 fue con infrarrojo. Fue comparando el infrarrojo cercano con, o sea, El como lo que les enseñé de Barnard 68, con ese tipo de experimentos. Sí, porque por ejemplo, una enana café ya viene siendo un pedazo de carbón que ya no emite luz, pero está emitiendo luz en el infrarrojo. Ya es el paso posterior a una Puede enana ser, blanca. lo que pasa es que habría que ver su progresión, como dice Luis Miguel. Sí. ¿Está ganando masa o la está perdiendo? O sea, ¿vas Ya de perdió ida todo. o vas de regreso? Sí, sí, porque en el caso de ida, fue una nova primero, porque no fue una estrella supermasiva, y luego termina, digamos, estabilizada como enana blanca, pero con el tiempo va a llegar a enana café. Y además después ya hasta negra. pasó por la etapa de gigante roja. Sí, sí, Se claro, acabó todo, claro. se metalizó y se... Por eso ya en la implosión que hubo, la nova, y viene la nova y luego viene la enana blanca. Mucho tiempo y luego la enana café. A ver, vamos a platicar un poco acerca de esto, más información. Las enanas cafés comparten algunas características tanto con las estrellas como con los planetas. Por un lado, tienen mucha masa, o sea, están entre 10 y 75 veces la masa de Júpiter. A nivel iba a decir internacional. No, a nivel intergaláctico se utiliza la masa de Júpiter como la unidad de masa planetaria y a la distancia entre la Tierra y el Sol se le conoce como la unidad astronómica. Entonces, una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y eso es lo que usamos para equiparar las distancias que hay en otros lados. Y en las masas planetarias se usa la masa de Júpiter como comparación. Entonces, esto es lo que les decía. Aunque tienen mucha masa como para ser planeta, tienen poca masa como para ser estrella. O sea, son como un foco apagado. O sea, si juntaran un poquito más de masa, los átomos de deuterio se fusionarían uno con el otro y sería como prender el foco. Y entonces empezarían a ser estrellas. Hasta Júpiter podría ser estrella si en el viaje orbital en la galaxia encontrar algo con qué disponer para sumar, para hacer una acreción de masa. Exactamente. Podría entonces. Y eso puede ser por una colisión, por diferentes por lo que encontremos maneras. De hecho hay una teoría que dice que Júpiter pudo haber sido una estrella que no alcanzó a formarse porque el Sol empezó a traerle todos los cuerpos y no lo dejó formarse. Le robó. Porque usualmente las estrellas están en pares, son binarios, o sea, es las que más abundan en el universo. Y dice, ¿por qué el Sol está solo? Pues esa podría ser su estrella binaria, nada más que no alcanzó a formarse. Le faltó masa para encender. Claro, sí, porque el Sol se la quitó, ¿no? Puede ser. Y entonces es un error milagroso. Por la del universo, distancia. Porque eso hizo por la distancia. Porque en los sistemas binarios hay mayor distancia entre la binaria. Y de hecho acaban de encontrar una estrella con un planeta gaseoso muy cercano, ¿no? Están como entre la distancia del Sol a la Venus. Sí. Estás hablando de los exoplanetas, de los famosos, de la nueva línea de investigación que hay ahora, que es la de encontrar alrededor de las estrellas cafés o de las enanas cafés, planetas con condiciones similares a la Tierra, que pudieran alojar vida. Eso es una de las líneas
principales de investigación que hay hoy en día. Y es la nanotecnología. La nanotecnología te Está da dando los esas juguetitos que necesitas para poder observar lo que no es percibible Como con los tu planetas. propia naturaleza. Exoplanetas. Es como ponerte tus lentes especiales o algo así. O sea, ahí es donde juega la nanotecnología. Pasemos al PDF. Y bueno, pues ahora viene un poquito más abajo. Aquí, precisamente. No sé si puedes reducirlo tantito. Esto que estamos platicando es precisamente las enanas cafés están por aquí. Estos son los planetas tal cual como los conocemos. Estos son los superplanetas o enanas cafés y esta ya es una estrella. Mientras más arriba estamos, tenemos más concentración de masa y mientras más a la derecha estamos es más concentración de masa y mientras más arriba estamos es fusión de átomos de helio. Entonces los planetas normales, Júpiter, la Tierra, Saturno, etcétera, estamos en este rincón de la gráfica, mientras las enanas cafés están por acá en medio y las estrellas están por acá arriba. Y el punto de fusión entre enana café y estrella es precisamente las condiciones de temperatura y presión que se necesitan para que los átomos de deuterio se fusionen uno con el de junto. O sea, el punto de fusión del deuterio. Eso es lo que precisamente está funcionando aquí como barrera. 80 masas de Júpiter. Es una combinación de masa con atracción gravitacional. O sea, sí. No es la función del otro. Una es función de la otra, sí. Hasta llegar a un sistema autogravitante, donde se equilibra la presión de radiación de esta fusión termonuclear y la gravedad. La gravedad. Una no permite que la otra la aplaste. Exacto. Pero se retroalimentan de cierta manera, las dos, y eso garantiza la persistencia en el tiempo. Porque al estarse retroalimentando, es como cuando tienes en el ajedrez dos caballos defendiéndose uno al otro, o dos torres defendiendo uno al otro. O sea, no tienen una protección externa que venga de fuera, no, entre ellos mismos se apoyan. Es como la radiación electromagnética, donde una onda eléctrica genera la magnética, que a su vez esa onda magnética genera la siguiente eléctrica. Y entonces la combinación electromagnética es autosustentable. Aquí la combinación de atracción gravitacional y fusión de helio son autosustentables. Es la presión de radiación. Una aplasta. Autogravitante. Autogravitantes, exactamente. Bueno, regresamos a la plática. Entonces ya vimos la gráfica comparativa. Pues este es el punto que ya lo hemos dicho hasta, como decía el profesor de lógica, ad nauseam. O sea, lo hemos dicho una y otra vez. Y esto del colapso de las nubes moleculares es lo que se ve como el motivo por el cual los planetas de repente acrecentan su masa. Hablábamos hace un momento de que si Júpiter acrecentara un poco más su masa, si pasáramos cerca de una nube molecular, esa nube molecular pudiera ser como una especie de llovizna de granizo que pudiera empezar a fortalecer al planeta. De hecho, pasaría con todos, pero este sería el candidato para hacerlo. Lo que pasa es que a mayor masa, mayor capacidad de atracción. Entonces, sería mucho más notable que primero sucediera con los grandes y hasta después con los más pequeños. Porque es casi, no es lineal, sino es exponencial. Mientras más masa tienes, más atracción gravitacional generas. Así es. Oye, ¿qué función tendría o cómo entra allí el tritio, que es el otro isótopo? El litio. No, el tritio. El tritio. Sí, no, isótopo del helio, ¿no? El helio tiene dos núcleos, o sea, dos protones en el núcleo. Y entonces cuando se juntan, generan un núcleo doble. El tritio genera 3. Y entonces
el tritio es un principio para generar un átomo de 3 protones y 3 electrones, o sea, es un antecesor del litio. El litio es el tercer elemento en la tabla. El primero es el hidrógeno, el segundo es el helio, el tercero es el litio. Y luego el berilio. Y luego el berilio, exacto. Pero entonces el tritio es una variante del helio, o sea, todavía está dentro del átomo de 2, pero ya empieza a jugar con un tercero y empieza a ver cómo acomoda el tercero para poder llegar a ser un átomo de 3, que sería el litio. O sea, es como un puente o como un principio para después generar Paso antes. un precursor, le llaman en química, precursor del litio. Y sí, absolutamente todos los átomos de la materia resultan de muchos átomos de hidrógeno que se van juntando, hasta que llega un momento en que el uranio, que es 84 creo, tiene 84 átomos de hidrógeno pegados adentro. O sea, mientras más se va haciendo un metal pesado, más y más átomos de hidrógeno se fueron fusionando unos con los otros. ¿Sí? ¿Pregunta? No. Ah, perdón. Muy bien. Aquí hablábamos del límite para hacer estrellas. Dicen que para que se encienda el foco, el punto de fusión del hidrógeno, se necesitan masas de cerca del 8% de la masa del Sol. Realmente poco. Sí, o sea, el Sol es de las estrellas medianitas. Hay estrellas mucho más chicas. Sí, mientras más. Sí, eso es como para darnos una comparación. Y se pueden formar a partir de choques o simplemente que las nebulosas de repente se concentran. O sea, hay de los dos tipos. Podemos pasar a que siga. Ya lo hemos dicho, los planetas son objetos mucho más pequeños que las estrellas y que las enanas blancas. Y aquí es donde dicen, bueno, ¿y cómo se generan los planetas? Entonces, hay de dos teorías. Una que dicen, ya había piedras por ahí, como meteoritos y cosas así, se empiezan a juntar, chocan entre ellos y se van juntando y se van pegando. Eso es lo que le llaman planetesimales, o sea, rocas como el estilo los meteoritos o la zona de asteroides. O, al revés, la fragmentación del disco. O sea, que puede ser que los diferentes pedazos se van juntando o que un planeta más grande explotó y se generaron dos pedazos grandes. O sea, estas son teorías de lo que puede ser el origen de un planeta. Y ya lo habíamos dicho, las enanas cafés o marrón están en medio, son más grandes que un planeta, más chicas que una estrella. Bueno, pues aquí estamos repitiendo, cafés. Pues es que siempre alrededor de una enana café están los planetas extrasolares o los exoplanetas, que son posibles orígenes de vida o fuentes de vida. Y a estos hay toda una rama de la astrofísica hoy en día dedicada única y exclusivamente a identificar las enanas cafés y los planetoides o planetas que están alrededor de esas enanas cafés. Y existe incluso un catálogo parecido al catálogo de Messier de enanas cafés. Y están clasificadas y en qué región del cielo las ves, a qué hora, etcétera. Está el catálogo de las enanas cafés, está súper al centradito y me recordó mucho a lo de las Messier porque es algo muy similar. ¿Pasamos a la que sigue? Aquí es donde menciono que están catalogadas oficialmente. O sea, existe, incluso en el paper, da la dirección exacta en internet de dónde pueden localizar este catálogo, etc. La primera supertierra detectada alrededor de otro cuerpo gira en torno a una enana café que es de baja masa. Las de baja masa se llaman M-dwarf. Resulta que las enanas cafés están catalogadas como la ropa. Large, medium, extra. O sea, es como la talla de la ropa. Entonces, una enana café tipo M quiere decir que es de talla mediana. Pero existe la L y la T. O sea, hay la grande, la chica, la extra grande, etc. O sea,
Y están en el catálogo, así como el catálogo de Messier, donde te dicen, tal estrella la puedes localizar en tal época. Está catalogando ahorita, es al estilo del Tycho Brahe. Yo no juzgo, yo simplemente veo, anoto. Claro. Veo, Por anoto. sus Y entonces no hay características, manera de saber si van o vienen. Eso es después. Eso será después. Otros- ¿Se acuerdan lo que hablaba yo hace un rato de Tycho Brahe y Kepler? Ahora O sea, el científico que Ya me está estoy viendo que- detectando todas las estrellas cafés y las está notando, ese cuate dice, yo no sé ni qué significa esto. Eso debería Ya ser vendrá bien. alguien después y lo aclarará. Sí, dependiendo Es de un la Tycho Brahe. Está ¿no? molecular, esperando su con Kepler. 300, sí. Esperando su Kepler. ahí se puede decir también. Ajá. Interesante. Pasamos a la que sigue. Vamos un poquito más rápido, Por eso, porque si no se nos va a hacer de noche. Tremendo. Más. Este señor, Andreas Seyfarth, es el Tycho Brahe. Observen lo que está haciendo Andreas. Andreas trabaja para la Universidad de Chicago, pero trabaja en Hawái. El observatorio más grande de infrarrojos que existe en el planeta está en Hawái, en un volcán. Ese lo vamos a ver ahorita un poco más al rato. Y él desde ahí está registrando todo y metiéndolo en una base de datos. Y este está usando longitudes de onda mucho más grandes que un nanómetro. Está hablando de micrómetros. 1.5. El nanómetro era millonésimo, ¿se acuerdan? Y el micrómetro es 10 millones. No, 10 milésimo. 10 milésimos. Sí, Son o- prácticamente son milímetros, ¿no? 10 milésimos. Sí. Sí, ¿no? O sea, este está usando longitudes de onda pues, relativamente grandísimas comparadas con las nano. Sí, para llegar a los angstroms. Sí, pero está creando una gran base de datos. Y este dice, yo no soy la persona que va a dar la gran explicación, pero lo que sí les puedo asegurar es que la gran explicación va a salir de esta base de datos. O sea, es un Tycho Brahe. Es un cuate que está dedicando su vida al registro de información. Hawaiian Brahe. Y dice, la ciencia es un trabajo en equipo. Ya vendrá alguien más a aclarar qué es lo que significa. Yo tomo eso. la foto, el que le interprete y hace lo Que le den un premio Nobel, ¿no? Sí, exactamente. Y por ahí que se moche. Bueno, su Y a crédito mí de la por foto. andar difundiendo. Sí. Perdón, pasamos a la que sigue. No, una aquí exactamente. El juguetito, la nanotecnología, el gadget. Vamos al juguete. La cámara que está usando Stefan es la ULB Cam, que es Ultra Low Background Camera. Está colocado en un telescopio que se llama UH-88, que está considerado el más grande del mundo en infrarrojos, y está en un volcán, en el volcán de Mauna Kea, en Hawái. O sea, usaron el cono de un volcán para ahí poner el espejo principal del telescopio. Y entonces, quitando el Hubble y los otros telescopios externos, pues, para estar dentro de la Tierra, pues esto sí podemos decir que es de los grandes. Sí, como en radio sería equivalente el de Arecibo en Puerto Rico. Sí, exactamente. En infrarrojo es este. Entonces es uno de los de más tamaño y es uno de los más sensibles. Toma fotografías de 4096 por 4096 píxeles. Para los que están acostumbrados a contar los píxeles en su foto, Ah, sí. en su iPhone no cabe esta foto. Ojo, ¿verdad? O sea, una sola foto de estas no caben en el iPhone. O sea, se necesita tener una camarota con una memoria increíble para poder tomar cada foto de 4096 por 4096 píxeles. Sí, para allá vamos. Ya no son medios. Sí, ya. Pasamos a la que sigue. Una unidad. Seguimos hablando del juguetito, el ULB Cam. Fue hecha específicamente para detectar enanas cafés. O sea, esa es su especialidad. O sea, la modificaron el radio del espejo, la capacidad de absorción, etcétera. Todo fue exclusivamente para que las enanas cafés salgan a la vista. 1500 unidades. Está captando masas que van más o menos 20 masas de Júpiter.
y que estén separados de su estrella principal por 1500 unidades astronómicas, considerando la unidad astronómica como la distancia entre el cielo y entre la Tierra y el Sol. O sea, 1500 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces lo que buscan aquí son planetas cafés que estén a más o menos 1500 veces la distancia de la Tierra al Sol, que estén de su propia estrella. Y dicen, porque las probabilidades de encontrar vida en esas condiciones son máximas. Al grado de que la comunidad científica, que ya no se llaman astrónomos, ahora son astrofísicos. ¿No? Y luego hay que decir guarache para que se nos enderece la boca. Para mí siguen siendo astrónomos, ¿verdad? Pero ellos ya... Igual que los cosmólogos. Sí, ¿verdad? También. Es que quema mucho el sol por esas latitudes. Cosmólogos no les interesa. Pasamos a la que sigue. Ni a los astrónomos. Y entonces aquí, el señor que produce este mismo paper del cual estoy platicando ahora, que se llama Camilo Delgado, de la Universidad de Ferrara, está levantando el dedo y le dice a Estefan, oye Estefan, pues dame chance, ¿no? O sea, tú eres muy bueno para recopilar los datos, tienes un juguete padrísimo, estás tome y tome fotos desde Hawái, te la pasas todo el día con tus shorts, tus guaraches, y viene a todo dar, pero yo lo que quiero es analizar esta información para ser el Kepler de la nueva generación. Y parece que ya están logrando el acuerdo entre las universidades de Ferrara y la Universidad de Chicago, que son los patrones de los dos científicos, para que esto se dé de esta forma. Aunque los datos de la Universidad de Chicago están abiertos al público en internet, para cualquiera que los quiera consultar. Sí, el que se quiera aventar el trompo a la uña, meterse, extraer datos, bajarlo en su hoja de Excel y tratar de elegirle, está abierto, ¿no? Internet es open. Hay transparencia. Hay transparencia. No sé si hay dudas hasta ahorita. Se ve claramente cuál es el objetivo, ¿no? Encontrar enanos cafés en el vecindario solar buscando vida. ¿Esto de qué es? Vamos a hablar un poco más acerca de los aparatitos en especial que vamos a hablar. Hace un rato les hablaba yo de los bolómetros. Un bolómetro es un aparato que entra luz y te dice la temperatura de la fuente de esa luz. Entonces yo le tomo una foto al sol y te dice, está a 4000 grados. Le tomo una foto a una distancia, a una estrella lejana y te dice, está a 8000 grados. Le tomo una foto a otro y te dice, no, esto está re frío. O sea, un bolómetro es un aparato que recibe luz y nos mide a qué temperatura está la fuente que emitió esa luz. O sea, es como un termómetro remoto. Y se llama bolómetro. Y ahora vamos a ver un nanobolómetro. O sea, un bolómetro que puede medir la temperatura de un fotón a nivel individual. O sea, la cantidad más pequeña de luz que puede haber es un fotón. Y entonces el nanobolómetro puede recibir un fotón y decirte a qué temperatura estaba el átomo que emitió ese fotón. O sea, eso es... pues acá lo está diciendo. Que puede medir incluso la energía de fotones individuales. Con un bolómetro puedes medir la temperatura del sol. Sí, claro. Claro, con un nanobolómetro tú puedes medir la temperatura de un rayo de sol. O sea, ya ser muy específico. Sí, porque... Pero el bolómetro normal es precisamente para eso, para ver la temperatura de un horno de fundición de acero, o la temperatura de un horno de fundición de vidrio, o la temperatura de un sol o de un incendio. Por ejemplo, cuando se está incendiando un pozo petrolero, antes de acercarse a tratar de apagarlo, primero desde afuera le toman como fotos para ver a qué temperatura está ardiendo el pozo. Y entonces ya saben de qué tamaño la chaqueta que te tienes que poner. Pero en infrarrojo. Para entrar. Es parecido, puede ser, algunos tienen que ver con el infrarrojo y otros... Porque en el caso de poder inferir temperaturas de estrellas, pues en el visible nada más tienes como elemento el color. Pero con el bolómetro ya tienes mediciones precisas. Muy precisas, muy más precisas. Con el nanobolómetro. ¿Se acuerdan que uno de los elementos nanos que se usan ahora son los fullerenos? Sí. Ahorita vamos a ver cómo se usa un fullereno para poder medir incluso la temperatura de un fotón
y ese aparato está montado en una de las sondas. ¿Se acuerdan que les hablé de las sondas Spitzer y de las diferentes misiones que se están mandando naves no tripuladas a diferentes confines del universo, montados con aparatos de este tipo que precisamente nos permiten dar otro tipo de información que no éramos capaces de dilucidar hace apenas 20 años o 25 años? Pues pasamos a la que sigue. Está camino. Pues me he estado adelantando, ¿verdad? O sea, Sí. todo eso es lo que hemos estado platicando hasta ahorita. No sé si hay alguna duda. No. Entonces nos la brincamos. Bueno, perdón, dice, veamos la siguiente imagen. ¿Nos podemos regresar a al paper? Es la mera frontera, ¿verdad? El volómetro. Sí. Estamos hablando de lo que están haciendo los científicos más avanzados hoy por hoy. O sea, es el límite de la ciencia. Les presento la cámara del volcán Mauna Kea en Hawái. Es el plato gigantesco y aquí está el foco o los sensores. ¿Qué distancia hay ahí? Pues debe ser grandísimo el aparato. ¿El volcán? Tal vez ahí abajo lo dices. Aquí abajo. ¿Alcanzas a ver algo? No, ahí nada más Fuente está la ubicación FI. Ah, dice la fuente, ¿no? Es la fuente. Nada más. Todo esto que está en el texto, yo lo pasé a la presentación PowerPoint, o sea que ahorita lo vamos a leer. Okay. Pero pasemos a la foto que está un poco más Y además está en la montaña más alta del mundo, Sí, desde la base marina. esta foto. La base de la masa. Esto de aquí 10,000. es una foto tomada con un microscopio electrónico. Fondo Muy marino. bueno. Esto que ven aquí es un cable. Sí, el mar. Creo que está arriba. No está abajo. Está por aquí. Ah, no, pero tan grande ya se pixeleó. Ah, ahí se ve bien. Esta foto está tomada con un microscopio electrónico. Entonces lo que se pueden imaginar es que esta fibra de carbón es pequeñita, chiquititita. Y es como un cabellito. Pero está hecha con este polímero de carbón que es extremadamente flexible, que les hablaba, que es más duro que el acero y más flexible que el acero. Pero es una fibra como un pelito gigantesco. De tal forma que cuando entra un fotón, así, un rayo de luz infinitamente pequeño, el más chico que puede haber, choca contra esta fibra de carbono y por efecto fotoeléctrico hace que cambie la resistencia eléctrica de la fibra de carbono. Y al cambiar la resistencia eléctrica de la fibra de carbón, es capaz de detectar exactamente la temperatura de la fuente que emitió ese fotón. Por un efecto, ya no tanto de infrarrojo, sino un efecto eléctrico de superconductores a temperaturas muy cercanas a los 0 grados centígrados, etc. O sea, estamos hablando de cosas que suceden en espacios infinitamente pequeños. Y eso es lo que está en el mero corazón del nanovolómetro. O sea, es como un pelito, pero hecho con una fibra de carbón súper pequeña, que es más dura que el acero, más flexible que el acero, y que es capaz de reaccionar por efecto fotoeléctrico al choque de un solo fotón, cambiando su resistencia eléctrica. Ahora, cerca de la foto, del lado de allá, había una gráfica de temperatura y resistencia. Acá está. La radiación es precisamente el fotón que entra, o el rayo infrarrojo, o el rayo de radio que entra y que golpea en la fibra, que es absorbente, y entonces cambia la temperatura de la fibra como respuesta de la radiación que está recibiendo, y entonces esta variación en la temperatura es una resistencia eléctrica. Al cambiar, en el momento de recibir el impacto, cambia su estado de una resistencia a otra, y entonces un aparato eléctrico es capaz de ser lo suficientemente sensible para decir,
Acabo de detectar un fotón. Aguas, ahí vienen los fotones. O sea, es un aparato extremadamente sensible. Es un juguetito que no se pudiera tener si no contáramos con la nanotecnología. Y entonces aquí es donde empezamos a redondear el título de la plática, que es la nanotecnología y la observación astronómica de lo invisible. O sea, cómo se empiezan a conjuntar los diferentes frentes de la ciencia para podernos abrir caminos nuevos en terrenos astronómicos. No sé si hasta aquí haya dudas. También microscópicos, ¿verdad? Más chico que microscópico. Pero La palabra micro, estás hablando de 10 a la menos 6. Es macro, ¿no? Y nano es todavía 1 millonésimo menos. O sea, Lo que quise decir es que este aparato también puede detectar situaciones microscópicas. sí, pero la situación microscópica ya la tenía Luis Pasteur. es gigantesco. Bueno, o más Aquí estamos pequeñas, hablando pero de son- nanoscópicos. Sí, o sea, lo chiquito O sea, y lo grande. estamos hablando de cosas mucho más chicos que los micros. Sí, lo micro es O sea, Luis gigantesco. Pasteur ya tenía el microscopio y ya descubrió los virus y cosas así, pero los virus son tremendos dinosaurios comparado con un fotón. Sí, Claro. O sea, aquí estás hablando todavía mucho más chiquito que micro. Y si habláramos de neutrinos, entonces sí estamos hablando de Sí. todavía más. Muy bien, podemos regresar. Ya estamos cerca del cierre. Otro universo, ¿no? Ujú. De lo pequeño. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces pasamos a la que sigue. Que hasta ahora son los neutrinos. Eso es lo que les acababa de explicar. Hay un cable de titanio extremadamente pequeño que tiene componentes de fullerenos y que cuando incide la radiación cambia la resistencia y entonces el aparato es capaz de detectar esos cambios de resistencia y que cuando estamos cerca del cero absoluto de temperatura puede tener propiedades de superconductor, que eso nos da ciertas ventajas. A nivel cuántico tenemos un aparato que se llama SQUID, que viene siendo como calamar, un aparato con tentáculos, pero SQUID aquí viene por las iniciales, que es dispositivo de interferencia cuántica y que es precisamente lo que hace que cuando cambie la resistencia nosotros podamos provocar un cambio de voltaje o de intensidad de corriente en el circuito. Interference device, pero nos falta eso. O sea, esos ya son los detalles técnicos de cómo es que funciona el aparato y si no es Juan Carlos, no creo que vamos a entender los demás. Tiene que ser alguien así, experto en electrónica para que nos explique eso. Pues sí, pasamos a la que sigue. Ahora, lo importante es que este aparatito lo están montando en una nave espacial que se va a llamar Zafir. Esta misión es la siguiente misión programada científica por la NASA y piensan dispararla en el año 2025. Ya estamos en el 2018. Entonces ya casi están listos los juguetitos nanotecnológicos para poder montar esta misión. Y esta misión tiene varios intereses científicos que vamos a ver en la última lámina, la que sigue. Y los intereses científicos de Zafir están: estudiar la formación de las primeras estrellas y de las primeras galaxias. O sea, entenderle un poco más a ese misterio de la gestación de estrellas. Ya sabemos que hay estrellas que se mueren, pero también ahora estamos viendo que hay estrellas que nacen. Entonces no nada más tenemos la funeraria, sino también hay el hospital y Los cuneros. y el cunero. O sea, hay lugar donde se muere la materia y hay lugar donde están haciendo materia nueva. Y entonces estos científicos dicen, oye, espérate, este paradigma viene a revolucionar el concepto del Big Bang. Es completamente otro boleto. Y entonces esta misión quiere aclarar sobre todo este misterio de cómo es que nacen las estrellas nuevas. Las primeras. Cómo se formaron las primeras, pero luego cómo es el proceso de la formación de sistemas planetarios. Y ya habíamos visto desde el principio que hay una interacción entre los agujeros negros y el material de las galaxias que rodean a los agujeros negros. Sabemos que los agujeros negros es el cementerio donde viene a morir toda la materia, pero alrededor de los agujeros negros hay vida.
Y ahora resulta que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro. Nuestra Vía Láctea tiene un agujero negro en el Son centro. además supermasivos. Además, resulta que no pudiera haber galaxias si no tuviera su propio agujero negro. O sea, no puedes tener un más si no tienes un menos. Para poder haber balance, por todos los extras tienes que tener faltantes. Resulta que todas las partes se tienen que compensar unas a otras para que podamos seguir bailando en la armonía. Eso es lo más importante. Digamos, Entonces, pero más que muerte es como la sublimación en el horizonte, es el en los reciclamiento. eventos. Es el Y reciclamiento. de ahí vámonos a resurgir de Y esto. entonces existe una conexión entre esos. Ahora, en la plática de toroides precisamente hablo de esas fuentes y sumideros y cómo se está reciclando toda la energía y toda la materia en el universo. Pero eso desde un punto de vista matemático teórico. Lo que hemos estado viendo aquí es tecnológico, con juguetitos, visible, tangible, pragmático. No es una idea mafufa que pudo haber tenido un matemático o un griego, como me preguntaban al principio de la plática. ¿Cómo es posible que los griegos, mucho antes de Cristo, ya sabían del átomo? Sí, sabían de una idea acerca del átomo, pero no tenían los pelos en la mano para decir que la burra era parva. Ahora con la tecnología hemos avanzado bastante. Pasas a la que sigue. Y no me queda más que agradecerles. Esto que acabamos de platicar es lo que están investigando hoy en día científicos de la Universidad de Ferrara y de la Universidad de Chicago. Esta presentación fue preparada por el doctor Camino Delgado Corral de la Universidad de Ferrara en Italia. Y yo no hice más que investigarla y difundirla. Dudas, quejas. Hablando Ahora de son muerte, chicles, acabo de- chocolates veganos. Hablando de muertes, acabo de recibir que muere el físico Stephen Hawking. Ya murió Stephen Hawking. Ese fue el gran científico de los hoyos negros. Y acaba de morir hoy, 13 de marzo. Sí, porque lo acabo de ver. Pues martes 13. Salió la noticia 13. Ni te cases, ni te embarques, ni asistas a conferencias. Sí, porque te enteras de la... Y las ¡Qué barbaridad! Pero es un gran Todavía tenía mucho un gran testigo. Pues cortamos el video. Hasta luego los que nos están viendo por internet. Agradecemos su Agradecemos su participación. asistencia virtual con nosotros. Recomiéndenos. Bye bye. Ah, no, sí, muere científico. Maestro, No entonces podríamos decir que en una galaxia el centro del poder gravitatorio es el agujero negro. Sí.